Hola a todos, soy Alexander y hoy vamos a desmentir una noticia engañosa. La vamos a desmentir con hechos, porque uno debe comprobar la verdad haciendo. La noticia que vamos a desmentir hoy es del canal 1. Como lo vieron en la portada del video, es del canal 1. Esta es la noticia, este es el video de la noticia. Luego vamos a ver un comentario que hice en ese video. Vamos a escuchar la noticia primeramente. El dolor de cabeza de la declaración de renta. Ojo a esto, es que tenemos un caso. Una persona que pagó el año pasado 0 pesos. Tuvo que pagar este año 7 millones y era más. Y no es solo esta persona, la verdad es que hemos recibido muchas quejas de muchos colombianos. ¿A qué se debe este abrupto incremento? Y no estamos hablando de personas que sean dueños de las grandes empresas, monopolios del país. Estamos hablando de colombianos como usted y como yo, clase media trabajadora. Porque las personas trabajadoras son las más afectadas con la reforma tributaria del 2023. Para esta declaración de renta del 24, pues le puse la lupa. Y conocimos el caso de este joven que nos pidió protegerle la identidad. Para ser honestos, pocos dan la cara sobre este tema. Tiene 30 años, con estudio y trabajo ha podido superar las condiciones económicas de su familia, que lo sacaron adelante como profesional. Yo declaro renta del año 2020. Para este año me encuentro primero con una renta sugerida de 23 millones. En ese momento logró llegar a un buen puesto y ganar más de 10 millones de pesos. Pero el pago de su declaración de renta supera incluso su salario mensual. Eso sin contar las deducciones que le hacen ya por seguridad social. Es un valor absurdo que es para mí. Yo tengo 30 años, trabajo para una agencia de comunicaciones y al ver pues, la renta sugerida obviamente uno se sorprende, pues uno le da como ese temor, es dinero con el que uno cuenta, pues ese gasto tan alto. Me hicieron las deducciones y encontré un total de 7 millones de pesos. Con sus ingresos paga su universidad, gastos mensuales y deudas. Entonces estoy cursando una maestría pues para pagar el próximo semestre la maestría. Obviamente digamos que entre comillas es un descuadre financiero para uno. No le queda otra opción, endeudarse. Pero dice que tiene amigos que ganan 7 y 8 millones y están en la misma situación. Aquí la noticia dice que tiene amigos que ganan 7 y 8 millones y están en la misma situación que él. Vamos a continuar escuchando la noticia. Nos vendieron un gobierno del cambio, pero un gobierno que para la clase media nos ha afectado mucho. Bien, ahora vamos a ver el comentario que hice precisamente en ese canal. Vamos a entrar aquí. Aquí está. Esta es la noticia. Hace 3 días lo publicaron. Vamos a entrar aquí. Aquí está el comentario. Este fue el comentario que yo hice hace un día. Que por cierto, ese comentario no está público, es decir, está oculto. O sea, no sé por qué lo ocultaron, lo bloquearon. Lo cierto es que yo entré en otra cuenta a ver si podía ver el comentario que hice y no lo puedo ver. El comentario está ahí, pero yo no lo puedo ver. ¿Por qué lo ocultan? Eso diría yo que, pues, como dice, está contradiciendo lo que dice en el video, porque lo que digo aquí es, el problema es que los periodistas no tienen ni idea de cómo es el proceso. En realidad la reforma tributaria afecta a los que les queda una renta líquida por más de 142.080.200 durante el 2023, es decir, de ingresos del 2023, que se están declarando ahora en 2024. Y eso si no tiene dependientes económicos, porque si los tiene, ese valor se aumenta en más de 154.295.200 anuales si tiene 4 dependientes. ¿Por qué no se muestra ese comentario? No sé, ustedes pueden ir a ver este video, dejarle un like si les apetece y ver si encuentran este comentario, que estoy seguro no lo van a encontrar. Y ahí está el comentario, pero no se encuentra, o sea, uno no lo ve. Bien, ahora vamos a desarrollar y vamos a desmentir esta noticia. Pero vamos a hacerlo con hechos, porque es que uno tiene que desmentir las cosas con hechos, demostrando. Vamos a desarrollar estas 5 preguntitas que están aquí, pero con hechos. Nos dicen, es cierto, vamos a parar acá, sí, a parar este video. Es cierto que si tengo un salario básico de 10.493.000 mensuales y no tengo dependientes económicos, la reforma tributaria no me afecta. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a utilizar un liquidador con la norma anterior y un liquidador con la norma actual. Como nos dice aquí, responder a los interrogantes anteriores haciendo una comparación, aplicando la normatividad vigente y la normatividad, aquí era la normatividad anterior y la normatividad actual. Es decir, que se haga una comparación aplicando la normatividad anterior
y la normatividad actual en un mismo caso. Es decir, en este caso, con los 10 millones, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, en este caso aquí tenemos, este es de normatividad actual. Vamos a colocar los 10 millones aquí. Esto me va a calcular automáticamente el impuesto, me va a calcular la cesantía, las prestaciones sociales, lo que son los ingresos no constitutivos de renta. Todo eso me lo va a hacer automático. La retención en la fuente. En total, le da un ingreso de 153.408.000 al año con un salario básico de 10.493.000. Vamos a ver si afecta o no afecta, porque está preguntando y no tiene dependiente. Dice, está preguntando es, y no tengo dependientes económicos, la reforma tributaria no me afecta. Vamos a ver si no lo afecta. Hay que probarlo. Aquí tenemos norma anterior. Vamos a colocar aquí ese valor. 10.493.000. 153.408.000. Bien. Vamos a ver cuál es el impuesto que le da con la norma anterior. Actualmente le da un impuesto neto de renta de 8.600.000. Aquí están estos valores que están. Vamos a quitar esto aquí. 8.601.000. 8.601.000. Norma anterior. Vamos a ver con la norma actual. Tiene un impuesto de 8.601.000. Es decir, que no lo afecta. Me pregunta aquí. ¿No me afecta? No lo afecta. Es decir, le hace indiferente este cambio normativo. Ojo, si no tiene dependiente, porque si tiene dependiente, vamos a ver más adelante que lo favorece. Bien, vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Dice, la noticia del canal 1 dice que si gano 7 o 8 millones, la reforma me afecta. ¿Eso es cierto? En esa noticia dice eso. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, vamos a colocar que gana 8 millones. 8 millones. ¿Eso es cierto? Le da un total de 116.960.000. En norma actual, el impuesto que le da es 3.565.000. Norma actual. Vamos a norma anterior. Colocar ese valor. 8 millones. A ver si es cierto. Si es cierto que lo afecta, pero si no lo afectó con 10, mucho menos lo va a afectar con 8. 16.960.000. 116.960.000. Vamos a ver el impuesto. 3.565.000. 3.565.000. Entonces, no lo afecta. Eso es falso lo que dice Canal 1. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Si devengo un salario básico de 12.700.000 y tengo 4 dependientes, ¿la reforma me beneficia en el pago del impuesto? Vamos a ver si eso es cierto. Si devengo un salario de 12.700.000, un salario básico, 12.700.000, 12.700.000, ahí está, sí. Le da un total de 185.674.000 en el año. Norma anterior, vamos a ver cuánto le ha impuesto norma anterior, le da un impuesto de 13.621.000, norma anterior. Vamos a ver a norma actual. Norma actual. 12.700.000. Ahí está. 185.674. Vamos a ver cuánto es el impuesto. Ojo, que el planteamiento me dice que 12 millones y tengo 4 dependientes. Vamos a incluir los dependientes. 4 dependientes aquí. Sin dependiente obviamente le da afecta. Pero con los 4 dependientes. Con los 4 dependientes el impuesto le queda en 13.547.000. Y acá está en 13.621.000. La pregunta nos dice, ¿me beneficia en el pago de impuestos? Sí. Un beneficio mínimo, pero sí lo beneficia. Bien, ahora vamos a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es que si mi salario básico es menor o igual a 10.493.000 mensuales y tengo dependientes económicos, pago un menor impuesto en mi declaración de 2024? Vamos a ver. Salario básico, 10.493.000, 10.493.000 y tiene dependiente económico. Esta es norma anterior. Vamos a ver cuánto le dan norma anterior al impuesto.
8.601.000. Bien. Vamos a norma actual. A ver. 10.493.000. 10.493.000. 153.408. Vamos a ver cuánto es el impuesto. Aquí están ya incluidos porque la pregunta nos dice: ¿qué tan cierto es que si mi salario básico es menor o igual a 10.493.000 mensuales y tengo dependientes económicos, pago un menor impuesto en mi declaración de renta? Aquí le colocamos 4 dependientes. Tiene 4 dependientes. El impuesto que le da con 4 dependientes es 5.180.000. Acá tiene 8.601.000. Una diferencia grande que te favorece bastante la reforma tributaria si tienes un salario de 10.493.000 y tienes dependientes económicos. Entonces, estamos desmintiendo esa noticia con hechos, comprobando. Vamos a colocarle un dependiente, un solo dependiente, a ver. Con un solo dependiente le da 7.745.000. Aún así, con un solo dependiente lo favorece. Y si tiene 2, también obviamente lo va a favorecer más. Y obviamente con los 4 mucho más. Con los 4 tenemos una diferencia entre la norma anterior y la actual. Para esa persona que se gana 10 millones, una diferencia de 3.421.000, favoreciendo a esa persona que se gana 10.493.000 mensuales, un salario básico. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya pasamos esta. Nos dice la última pregunta, que es: si mi salario es de 13 millones. Esta la hicimos, 12 millones. Sí. Si mi salario es de 13 millones o más y tengo 4 dependientes, ¿la reforma tributaria me afecta? Mi salario es de 13 millones o más. Vamos a colocar 13 millones, a ver. 13 millones. Aquí este norma anterior, 13 millones. Aquí está. Total, 190.060.000. Impuestos, ¿cuánto es? 14.303.000. Le da a pagar 4.826.000. Tendría que pagar, ¿por qué? Por la retención que le están haciendo. Un asalariado siempre le van a practicar retención cuando haya lugar. Es decir, que van a tratar de recaudar ese impuesto en el año en que se causa. Entonces, pagaría 4.826.000. Le da un saldo a pagar por impuesto. Saldo a pagar por impuesto, casilla 134. Total saldo a pagar 4.826.000. Impuesto neto de renta 14.303.000. Esta es norma anterior. Vamos a ver norma actual. El salario básico son 13 millones. 13 millones, nos dice la pregunta que son 13 millones. De 13 millones en adelante. ¿Cuánto colocamos aquí? Sí, 13 millones en adelante. Esto sería que dañe esto, no, aquí. 13 millones en adelante. Aquí tenemos 190.060.000. Vamos a ver cuánto es el impuesto. El impuesto nos dice, aquí este último nos dice, si me salió y tengo 4 dependientes, ¿la reforma tributaria me afecta? Bien, tiene 4 dependientes. Aquí está, le da un impuesto de 14.684.000. Pero ojo, esta reforma tributaria no solo trajo estos dependientes adicionales, sino que también trajo otro, que es posible que con esos 13 millones no salgas afectado por la reforma. Bien, trajo un adicional de las compras con requisitos del 1%. Digamos que esa persona compró una finquita por valor de 500 millones de pesos. Una finquita por valor de 500 millones de pesos. A ver cuánto le da de impuesto. Tiene un impuesto de 13.284.000. 13.284.000. ¿Cuánto es norma anterior? 14.303.000. Es decir, que si utiliza el beneficio de la facturación electrónica adicional a de los dependientes económicos,
es posible que aunque tenga un ingreso, un salario básico de 13 millones y un total de 190 millones 60 mil en el año, que le quede una renta líquida de 176 millones 20 mil, es posible que la reforma tributaria lo favorezca utilizando lo de facturación electrónica. Entonces, pero bien, yo estoy mostrando y que esto se calcula automático, pero no he mostrado norma anterior. Vamos para que vean norma anterior. Aquí tenemos, si se fijan, el límite aquí es 5040 VT, que era norma anterior. 5040 VT. Aquí el límite, pues me está llegando al 40%, que no me va a pasar de 70 millones, aunque su renta del CENTA sea 80 millones, no me va a pasar de 70. ¿Qué tal si yo coloco un valor aquí exagerado para que vean que sí es norma anterior? Vamos a colocar este valor aquí, exagerado. Sí es norma anterior. Y vamos a colocar una deducción aquí, también exagerada. Perdón, aquí. Esto, también exagerada. Entonces, si se fijan, que la norma anterior, el límite eran 213 millones 756. El límite de la renta del CENTA. Ahora quedó en 56 millones. Pero es que también es cierto que una persona que tenga en renta del CENTA 213 millones 756, pues tendrá que ser muy adinerado para gastarse toda esa cantidad en dependientes económicos, en 25% de renta del CENTA, las cesantías y toda esa cantidad. Pues obviamente eso, pues, una exageración. Entonces, ¿qué creo yo que de esta reforma tributaria? Controlando, porque de pronto mucha gente estaba incluyendo rentas del CENTA que ni iban. Entonces la redujo a 56 millones. Vamos acá, norma actual, la redujo a 56 millones de pesos. 56 millones 832. Este es el límite actual, que aunque tenga una renta del CENTA de 84, te las va a limitar a este límite. Que la mayoría de la gente no llega ni siquiera a este límite en rentas del CENTA. La gran mayoría de la gente no llega a este límite. Aquí, ¿por qué está llegando a 84 millones? Porque aquí estoy calculando un 25% del salario básico, de este salario, en aportes AFC. Por eso llega a 80 millones. Pero la mayoría de la gente no hace este aporte AFC, que sí este aporte AFC da un beneficio al pagar un menor impuesto. Pero la mayoría de la gente no lo hace. Entonces ya les demostré con hechos de que esa noticia es falsa y que una persona que aunque tenga 13 millones de salario básico en el año y que sus ingresos sean, vamos a colocar acá, vamos a borrar este también aquí, sus ingresos sean 190 millones 60 mil en el año, esa persona es posible que si toma lo de la facturación electrónica salga favorecido por la reforma tributaria. Entonces no a todo el mundo va a afectar la reforma tributaria, va a afectar a aquellos que tienen salarios tal vez de más de 14 millones o 15 millones en adelante. Una persona que se gane 10 millones, tenga un salario básico de 10 millones, pues por el contrario lo va a favorecer, porque ustedes vieron la diferencia de impuestos que pagaba con la norma anterior y la norma actual. Entonces, pues, con esto se ha desmentido esa noticia. Que pasen bien y hasta luego.